Siempre es un placer recibir al doctor Miguel Ángel Cuenya. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Como todas las semanas acá, pensando en platicar, en comentar algunos elementos, algunas cosas relativos a la historia de nuestra ciudad. Y hoy, justamente, continuando con lo que nosotros habíamos platicado la semana pasada estuvimos hablando el impacto modernizador del proceso de electrificación urbana, especialmente en las calles públicas de nuestra ciudad, y hoy justamente continuando con esto, que es un tema verdaderamente fascinante, yo quería hablar un poco del transporte. Digamos, el transporte tiene muchas aristas. Hoy hablaríamos específicamente del tranvía, digamos. Y que fue un elemento que transformó, digamos, la incorporación del tranvía, transformó la vida cotidiana de la ciudad, la vida cotidiana de los habitantes de Puebla. Digamos, estas dos últimas décadas del siglo XIX fueron verdaderamente transformadoras. La ciudad se transformó, especialmente el centro de la ciudad. Y digo 1880 porque fue justamente el año en que comenzó la reconstrucción urbana y en donde las antiguas ruinas ocasionadas por los conflictos políticos militares que se habían gestado en la primera mitad, pero fundamentalmente entre 1862 y 1867, comenzaron a ser sustituidas por importantísimas construcciones, como ya en otras oportunidades hemos señalado, como la Casa de la Maternidad, el Hospicio de Pobres, la Escuela Normal de Profesores, el Colegio José María Lafragua, la Penitenciaría del Estado, el Mercado La Victoria, y en donde, digamos, si nosotros nos podemos pensar, la gran mayoría de ellos, salvo el Colegio La Fragua y el Mercado de la Victoria, el resto están ubicados en el poniente del centro histórico, la zona más afectada, más golpeada por los conflictos. Y entre ellos, nosotros debemos también señalar que en el último periodo del siglo XIX se van a establecer en esta zona poniente, digamos, las estaciones ferroviarias que ocupan 24 manzanas y que van a establecer de alguna manera las estaciones ferroviarias nuevos parámetros del desarrollo urbano hacia el poniente de la ciudad. Se establecieron las estaciones ferroviarias que se establecieron en esa zona, digamos, en la 11 Norte, fueron el ferrocarril mexicano, el ferrocarril interoceánico y el ferrocarril mexicano del sur. Pero, y acá viene lo importante, paralelamente al proceso de reconstrucción y modernización urbana, digamos, las últimas 2 décadas del siglo trajo aparejada también importantísimas innovaciones que impactaron en el quehacer cotidiano del centro urbano. Podríamos nosotros parafarsear de alguna manera decir que la tranquila cadencia provinciana de finales del siglo XIX fue sustituida por una febril actividad que conmocionó la vida cotidiana de la ciudad. Se abrieron nuevos negocios, surgían por todo el centro cafetines, cafés, restaurantes, hoteles, cines, agencias de automotrices, motocicletas, ventas de bicicleta, que fue un impacto muy fuerte también, diversos garages mecánicos que hasta esos momentos no existían, así como gasolineras. Y de entre todas estas innovaciones que verdaderamente vinieron a transformar la vida del centro urbano, tenemos que hablar del ferrocarril urbano o de los tranvías que comenzaron a recorrer la ciudad a partir de 1880 y que impactaron los tiempos de la vida cotidiana. Si antes se demoraba 20, 25 minutos para caminar de la casa al trabajo, ahora esos tiempos se podían acortar a 8, a 10 minutos y se podía inclusive moverse durante la temporada de lluvia. Hacia 1880 comenzó o va a dar inicio al tendido de las vías férreas de los tranvías, que eran a tracción animal, a como se los conocía los tranvías a mulitas. Así fueron los primeros tranvías que se establecieron en las principales ciudades del país. El primer tranvía partió el 5 de mayo de 1880,
jalado por mulitas de la estación establecida frente al Templo del Señor de los Trabajos y hacía un recorrido muy corto del Templo del Señor de los Trabajos hasta el edificio de la Aduana Vieja en la 2 Oriente, muy cerquita de donde está el Parián. Muy rápidamente se comenzaba a estructurar, digamos, los recorridos y había 2 circuitos, podríamos decir, desde un comienzo. El primero, el llamado de Estaciones, y el segundo, el llamado de San Francisco, que de alguna manera conectaban los mismos puntos. Era un circuito de apenas 15 minutos y en donde todos partían del Zócalo y llegaban hasta la estación del ferrocarril. Uno pasaban directamente por San Francisco y la otra tenía otro recorrido. Es interesante señalar o anotar que el servicio de los tranvías estaba proporcionado por 46 vagones de pasajeros, 6 plataformas de carga, muchas veces se utilizaban para transportar carga, para transportar muebles, es decir, para hacer mudanzas,